Bienvenidos al podcast ¿Eran malos o los volvieron malos?, donde analizaremos personajes de moralidad dudosa dentro de la política y la historia de Colombia. Este proyecto es presentado por Johan Nicolás Rodríguez, Sergio Andrés Sánchez, Juan Felipe Pulido, María Gómez Cortés, Laura Corredor Cubillos. Como primer personaje expondremos la vida de Camilo Torres. Jorge Camilo Torres, también conocido como el cura que se volvió guerrillero. Camilo Torres, de cura a guerrillero. Jorge Camilo Torres Restrepo nació el 3 de febrero de 1929 en la capital de Colombia, Bogotá. Pasó sus primeros años en el seno de una familia de la burguesía liberal. Vivió sus primeros años en Europa, ya que su familia se dio el lujo de darle educación en este lugar. Dato curioso, su hermana, Gerda Gerstendorf, hija del primer matrimonio de Isabel Restrepo, fue estudiante de medicina, la primera mujer en Colombia que seguía una carrera universitaria. Camilo Torres inició estudios en la Universidad Nacional de Colombia. Inició con Derecho, pero solamente hizo un semestre. Tras no continuar con su carrera de Derecho, Camilo Torres se inició con la vida religiosa, haciendo 6 años de estudio hasta que fue ordenado sacerdote en 1954. Pasó un periodo de su vida en Francia, donde ayudó a los esfuerzos de pensamientos revolucionarios y en contra del gobierno de esa época. Inició también estudios en sociología, los cuales tampoco concluyó. En 1958, la Universidad belga le otorgó el título de sociólogo después de sus aportes al pensamiento en este campo en Francia. Su tesis doctoral, una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá, obra pionera en sociología urbana en América Latina, fue publicada en 1987 con el título de La proletarización de Bogotá. En 1959, cuando regresó a Colombia, se sintió obligado a apoyar activamente las causas por los pobres y las clases trabajadoras, al igual que como lo había hecho en Francia. Su aporte más grande de pensamiento fue la búsqueda de la generación de un gran acto de amor hacia el prójimo, y la mejor manera que encontró fue mediante la política y el apoyo hacia las comunidades necesitadas. Esta idea partió siendo netamente política y de pensamiento pacifista, hasta que se tornó violenta, como lo veremos más adelante. Camilo Torres una vez dijo: "Es necesario que en este momento decisivo para nuestra historia los cristianos estemos firmes alrededor de las bases esenciales de nuestra religión. Lo principal en el catolicismo es el amor al prójimo. El que ama a su prójimo cumple con su ley". Camilo Torres, escrito en Carta a los Cristianos de 1965. Al momento de que regresa a Colombia, se postula como profesor en la Universidad Nacional. También ocupa diferentes cargos que apoyan el pensamiento político y sociológico de la ciudad. Realiza junto con profesores y estudiantes programas de acción comunal en barrios populares de Bogotá. Dato curioso: en 1962, año en que inició el Concilio Vaticano II por parte del Papa Juan XXIII, Torres fue de los primeros sacerdotes en ofrecer una misa de frente, es decir, mirando al público, y en español, cuando para entonces la misa se ofrecía de espaldas y en latín. Para ese mismo año, el 8 y 9 de junio, bajo la presión del cardenal Luis Concha Córdoba, fue obligado a renunciar a sus actividades dentro de la Universidad Nacional, después de entrar en contradicciones con el rector al honrar una misa a los estudiantes muertos luego de una manifestación reprimida por la Policía Nacional, y al oponerse a la expulsión de otros estudiantes. Las elecciones parlamentarias de 1964 fueron marcadas por una enorme abstención, en lo que Torres concluyó que los partidos tradicionales, liberal y conservador, estaban abandonados por la opinión pública, por lo que consideró crear un nuevo instrumento que aglutina a los no alineados en política: sindicatos, gremios, asociaciones, estudiantes y obreros,
para enfrentar a los decadentes partidos tradicionales, aunque por el momento su llamado era al abstencionismo, es decir, movimiento que decía no votar. Como parte de su pensamiento, también declaró a la Iglesia como algo humano, como lo hizo antes el franciscano Ockham, quien dijo que la Iglesia estaba limitada al poder humano. Camilo Torres una vez dijo: los defectos temporales de la Iglesia no nos deben escandalizar, la Iglesia es humana. Escrito en Carta a los Cristianos, 1965. Camilo Torres, en enero de 1964, fundó el Frente Unido del Pueblo, un movimiento de oposición a la coalición de los partidos tradicionales, donde invitó al pueblo a abstenerse activa, beligerante y revolucionariamente a la votación, no solo por los partidos tradicionales, sino por todos aquellos que pertenecieran o beneficiaran en alguna medida a cualquiera de las minorías privilegiadas. Camilo Torres una vez dijo: cuando hay una autoridad en contra del pueblo, esa autoridad no es legítima y se llama tiranía. Los cristianos podemos y debemos luchar contra la tiranía. En este punto de su vida política habló de seguridad social y salud para las clases de bajos recursos, a incluir a todas las personas en la participación política, que como sabemos, mujeres no participaban para entonces. Por último, habló de cómo todos los habitantes debían ser propietarios de una vivienda, lujo al que solo podían acceder aquellos que tuvieran dinero. Camilo Torres una vez dijo: es necesario entonces quitarle el poder a las minorías privilegiadas para dárselo a las mayorías pobres. Esto, si se hace rápidamente, es lo esencial para una revolución. La revolución puede ser pacífica si las minorías no hacen resistencia violenta. Escrito en Carta a los Cristianos, 1965. La aparición de su movimiento buscaba atender las necesidades de la zona rural y urbana, eliminar a toda costa la democracia restringida del Frente Nacional y la participación de la Iglesia en la teología de la liberación. Camilo Torres una vez dijo: yo he dejado los privilegios y deberes del clero, pero no he dejado de ser sacerdote. Creo que me he entregado a la revolución por amor al prójimo. Escrito en Carta a los Cristianos, 1965. A finales de 1965, Camilo Torres anunció su separación del clero, dejó de ser sacerdote y se retiró a una vida política. El 7 de enero de 1966, Torres anunció su incorporación al grupo ELN, un grupo armado que surgiría inspirados por las revoluciones marxistas en Latinoamérica como lo habrían sido la Revolución de Cuba. Para 1965, los actos más destacables de este grupo fueron la toma armada de dos ciudades de Santander, Simacota y Papayal, y el asesinato de un exguerrillero de ese mismo grupo que había desertado en 1965. En la guerrilla, Torres tuvo como mentor y asesor a Jaime Arenas, escogido por Fabio Vázquez para también mantenerlo alejado de las corrientes progresistas. Poco antes de unirse al ELN, el general Gustavo Rojas Pinilla, líder de la ANAPO, que como sabemos fue presidente, le había recomendado a Torres no unirse a ningún grupo guerrillero, ya que al ser sacerdote no poseía experiencia de manejo en ningún arma ni para enfrentarse al ejército, por lo que le sugirió continuar con la vida política, ya que él lo admiraba su trabajo con las clases necesitadas, algo que Camilo Torres tomó y consideró como una amenaza. En el ELN, Torres participó como un miembro de bajo rango y proveyó asistencia espiritual e ideológica desde un punto de vista marxista cristiano. Sin embargo, su desempeño como guerrillero fue deficiente, ya que no estaba acostumbrado a los arduos entrenamientos, debía ser ayudado por un compañero y tampoco sabía cargar un fusil, por lo que apenas se le dio una pistola y se le destacó en su rol como asistente espiritual. También se le consideró muy buen cocinero. Murió en su primera experiencia en combate cuando el ELN emboscó una patrulla del Ejército Nacional. Luego de su muerte, Camilo Torres se convirtió oficialmente en un mártir del ELN. Torres murió el 15 de febrero de 1966 en Patio Cemento, tras combate con tropas de la Quinta Brigada de Bucaramanga, dirigidas por el coronel Álvaro Valencia Tovar, quien irónicamente años atrás fue su amigo de infancia. Tras su muerte se realizó un funeral y un entierro simbólico. También se realizó una misa en los terrenos de la Universidad Nacional.
Años después, Valencia Tovar, ya retirado como general, escribió el libro El final de Camilo, en el que esclareció detalles de la muerte de Camilo Torres. Al exponer la vida y los puntos de vista de este personaje, podemos ver cómo la sociedad en la que creció lo llevó a convertir uno de los actos más nobles en un movimiento y pensamiento extremista, al unirse a uno de los grupos armados más violentos en la historia del país. Aún así, sus actos políticos lo convirtieron en un mártir y en una figura que inspiró a muchos de los pensadores políticos de la actualidad. Muchas gracias por escucharnos, los esperamos en una próxima emisión para escuchar más de ¿Eran malos o los volvieron malos? ¿Quién será nuestro próximo personaje? Déjalo en los comentarios.